Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Martes de la cocina de Chabela y como cada martes, Maru Chávez al frente. ¿Qué tal, Maru? Bienvenida, linda tarde. Hola, ¿qué tal? Ceci Figueroa, Silvia Solís, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente en esta emisión de la cocina de Chabela los martes a las 4 de la tarde, que hemos decidido dedicar a una conversación entre las tres. En esta ocasión estaremos hablando de un tema sumamente doloroso para la sociedad mexicana, que es el aniversario de la lamentable desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Asimismo, estaremos hablando de la y los aspirantes hasta ahora en el partido Morena a ser la coordinadora o el coordinador de la transformación en la Ciudad de México. Estos son los temas que hemos querido traerles a ustedes, quienes nos escuchan en esta cocina de la tarde. Pues, sin más preámbulos, Ceci Figueroa, empecemos. Claro que sí, pero antes pues vamos a saludar a nuestra compañera Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te pinta la tarde? Pues hola, ¿cómo están? Me pinta un poco calurosa, como creo que a todo mundo, pero así es. Y bueno, me parece súper importante los dos temas planteados. Creo que son muy relevantes. No podíamos no hablar hoy sobre Ayotzinapa, esa infamia de Estado, este crimen de Estado. Pues claro que tenemos que hacer pues una revisión de todo esto, pero me da mucho gusto saludarla, Cecilia, Maru. Qué gusto poder compartir otra vez con ustedes pues estas ideas, estas opiniones. Bien, pues iniciando precisamente con este tema que es trascendente y que es muy importante en este día 26 de septiembre que se cumplen 9 años de estos trágicos sucesos, pues mucho tenemos que decir porque a estos años de distancia pues no tenemos las respuestas. Y no tenemos la respuesta frente a la pregunta más importante que se hacen los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos y que nos hacemos la sociedad en su conjunto. Es ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué sucedió esa noche? Entonces, Maru, no sé cómo quieras iniciar nuestra conversación respecto a este tema. Bueno, pues en primer lugar diciendo que tenemos 8 años esperando respuestas a las preguntas que tú has planteado y que eso parecería que no es posible que suceda, que se alargue tanto el dolor y la angustia de padres y madres que perdieron la ubicación de sus hijos eh, una tarde, noche, bueno, realmente fueron muchas horas
la tarde, noche, la madrugada entre el 26 de septiembre de 2014 y pues el 27 de septiembre. Y por cierto, no son 8 años, son 9 años, Ceci. El siguiente, el 24, del 26 de septiembre de 2024, si seguimos sin respuestas, estaremos diciendo, son 10 años. Y esos números pesan tremendamente, pues por supuesto para los familiares que son los que tuvieron la pérdida directa de algún joven integrante de su familia, ya sea hijo, nieto, sobrino, hermano, incluso padre, como es el caso de Julio César Mondragón, que dejó un niñito, ¿no? Un bebito nacido. Entonces, y bueno, y otros que también ya tenían hijos. Entonces es una situación sumamente dolorosa, insisto, pero no solo para estos familiares, sino para toda la sociedad. O sea, yo recuerdo aquellos días y me parecía increíble que hubiese sucedido en un México del siglo XXI una cosa de esa magnitud, que se habla, se dice, que es el mayor grupo de personas desaparecidas en un mismo tiempo. No existe registro anterior, o sea, claro que tenemos muchas personas desaparecidas en México y en América Latina, producto justamente de situaciones de descomposición social, de persecución política, de guerra de baja intensidad, de dictaduras. Tenemos una serie de números increíbles, ¿no? Que se traducen en vidas humanas de personas que han desaparecido en México y América Latina. Pero se dice que no existe registro en América Latina de un grupo tan numeroso desaparecido en un mismo tiempo. Entonces, bueno, pues eso por un lado, para poner en contexto. Sí. Cada año, lamentablemente, hemos puesto en contexto. Pero a mí me gustaría que abordáramos lo profundo de este caso en el que no sabemos aún en dónde están, a pesar de haber sido pues una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser un tema fundamental para luchadores sociales, para defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos, ¿no? Para los mismos organismos internacionales. Hoy la ONU sacó un comunicado con un pronunciamiento al respecto. Entonces, me parece que hay que tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Es decir, yo entiendo que para el presidente sus promesas de campaña son fundamentales de cumplir, ¿no? Es un hombre que estaba muy comprometido con su palabra, con las promesas que hace. Y la promesa de resolver este caso, pues no la ha cumplido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, Silvia, perdón, te tocaría turno, Silvia, por favor, abre tu micrófono. Abre tu micrófono, Silvia, por favor. Silvia, tu micrófono está cerrado. Ahí está, ¿no? Sí. Ya está mi micrófono, ¿verdad? Perdón. Sí. Yo pienso que sí, definitivamente el crimen contra los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, más las otras 6 personas que fueron asesinadas el propio 26 de septiembre, ya de hace 9 años, pues hay que recordar que fue
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ella había dado muestras de lo represor que era cuando lo de Atenco. Hay que recordar que cuando él fue el gobernador del Estado de México, pues sucedió una de las represiones más terribles a un movimiento social, que fue el movimiento que se oponía a la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Y en su gubernatura ya como presidente, pues no dudó, tenemos varios sucesos que se dieron antes de este crimen de lesa humanidad que es terrible. Yo creo que hay algunos matices con los cuales tendríamos que responder sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido o no su promesa de campaña. Una de las cosas que pudimos ver es que la presidencia de AMLO no es una presidencia como la de anteriores presidentes, muy autoritarios, donde tenían un cierto control más autoritario sobre el ejército. Y aunque no se ha podido contestar con toda certeza dónde están los jóvenes, tanto el informe que dio el año pasado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, como también el informe del grupo del GIE, pues nos hace pensar, primero había que desmontar la mentada verdad histórica, y eso pues implicó irse varios años para atrás para poder deshacer todos los entuertos, todos los nudos que el gobierno y de Enrique Peña Nieto y toda la parafernalia de la burocracia que se confabularon para mentirle a la sociedad, para engañar a los padres de los 40 jóvenes desaparecidos, más el terrible crimen que cometieron con Julio César Mondragón, que es un caso aparte para reseñar la violencia tan terrible que se puede ejercer o que ejercieron. Pues no sabemos ahí si el ejército o si los grupos del crimen organizado que están señalados que participaron en eso. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador ha contestado hasta donde ha podido. Así es. Pero no es mago. No es mago, y yo creo que él ha hecho un esfuerzo importante por cumplir esa promesa de campaña, y que yo la sacaría incluso más allá de la promesa de campaña, sino con el compromiso tanto con los padres y con la sociedad, que nos dolió muchísimo lo que pasó, y que fue tal la movilización que hicimos durante varios meses que el gobierno de Peña Nieto pues se fue desacreditando y desacreditando cada vez más, y ahora pues nos encontramos en una situación muy difícil para todos, más yo creo que para el gobierno de el presidente, que yo creo que es el presidente electo más democráticamente que hemos podido tener, aunque a lo mejor también Vicente Fox fue elegido democráticamente, pero no con la fuerza con la que fue elegido López Obrador. Y yo sí creo que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder responder dónde están los jóvenes, los 43 jóvenes. Pero me reitero, con el informe que dio el año pasado y también con las diferentes informaciones que se estuvieron dando recientemente sobre el caso de Ayotzinapa, pues parece ser que lo que sucedió es que los mataron antes, que quedaron en vida todavía 6 personas o 6 jóvenes, todavía parece ser que eso es como lo más creíble o lo que más se ha podido rastrear. Y bueno, lo que no sabemos es en dónde están. Y es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que fue un crimen de Estado y que los jóvenes pues están muertos, fueron asesinados. No creo que los
hayan mantenido con vida, porque no sabemos si quedaron en manos del ejército, no sabemos si quedaron en manos de algún grupo de la delincuencia organizada. Es una gran incógnita que nos sigue doliendo, pero yo sí pondría el matiz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de resolverlo con honestidad, con verdad, y que desafortunadamente el pacto de silencio que todavía vemos, pues persiste de tal forma que no logramos a saber en dónde están, a tener una respuesta más contundente. Bien, gracias, Silvia. Sí. Yo de entrada quisiera hacer una precisión, ¿no? Todo lo que diga, yo en mi caso, hablo por mí, siempre va a ponderar la exigencia de justicia y mi solidaridad con los padres y los familiares de los jóvenes, ¿no? O sea, eso lo super subrayo. Y frente a esta observación, también quiero ser bien objetiva de lo que yo estoy apreciando. Y lo que estoy apreciando en este 2023 es una politización en el discurso de exigencia, sobre todo viniendo de la derecha, como si lo habíamos estado viendo en años anteriores, pero en este de manera particular miramos lamentablemente una politización que pretende favorecer la derecha previo a un escenario electoral, ¿no? O sea, quisiera decirlo de esta manera. 2. Silvia comentó algo muy importante respecto a los tiempos. No podemos dejar de tener en nuestra perspectiva el 2014. De 2014 a 2018, que Enrique Peña Nieto deja el gobierno, transcurren 4 años. 4 años en los que no solamente su gobierno fue capaz de fabricar y crear lo que se llamó la verdad histórica, sino también, ¿sí? Y eso, por supuesto que no es algo que podamos mostrar, pero es algo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos, pudieron haber desaparecido evidencias claras a sabiendas de que el siguiente gobierno ya no iba a estar en manos ni del Partido Revolucionario Institucional ni del Partido de Acción Nacional. Pareciera increíble porque ahorita el cuestionamiento que podemos escuchar o leer en los medios de comunicación tradicionales es que ¿cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador no haya cumplido con la promesa de esclarecer este caso de la desaparición de los 43 jóvenes? Pero no se cuestionan lo que sucedió durante esos 4 años, ¿sí? ¿Dónde quedaron evidencias? ¿Dónde quedaron grabaciones? ¿Dónde quedaron personas? En últimas fechas hemos estado escuchando recurrentemente en voz del presidente este asunto del pacto de silencio. ¿Qué implica ese pacto de silencio? ¿Quiénes hicieron ese pacto de silencio? Figura fundamental para el esclarecimiento del caso, pues uno de ellos está preso. Me refiero a Jesús Murillo Caram. Tomás Cerón no está en México, está en Israel. Y no hay una voluntad política, diplomática de ese país para que esta persona pueda regresar a México, ¿no? A pesar de las peticiones que ha hecho el gobierno mexicano de manera formal, pues no hay. Entonces, creo, y repito lo que comenté al inicio, siempre con el respeto y con el respaldo hacia las víctimas, ¿sí? Creo que hay una politización perversa en este año sobre este incumplimiento mencionado así por parte de la oposición respecto a la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desconcierta enormemente, sí, la actitud asumida por los padres el día de ayer. Quisiéramos saber efectivamente cuáles fueron las causas por las que no quisieron recibir ese informe al que hoy por la mañana se hizo referencia. Estamos también a la espera de que, como se mencionó, en la página oficial del gobierno sea publicado ese informe, ¿no? Pero creo que esto va a seguir subiendo de tono. Me atrevo a decir que pues la de este día no será una marcha con tintes pacíficos, ojalá y que yo me equivoque, pero lo que escuchamos por la mañana creo que pudo haber molestado a los padres de familia y a otros contingentes que probablemente están ya acompañando la manifestación, Maru. Sí, Ceci, efectivamente, qué caso tan complejo en todos los niveles, porque por supuesto que hay un uso por quien puede hacerlo, claro que lo va a hacer, ¿no? Un uso político del tema que me parece de lo más sinvergüenza, porque justamente quienes están llevando agua para su molino, con este caso, en términos del Estado, en términos de político, pues es el partido que estuvo involucrado de manera directa con la desaparición, que es el Partido Revolucionario Institucional, principalmente. No tenemos que dejar de mirar esta parte, pero a mí me genera una especie de angustia, de desesperación, el pensar que los padres, sea la razón que tengan, tienen todo el derecho de exigir, claro, exigir la respuesta. O sea, no hay de otra, ¿no? Claro que por supuesto que hay que deslindar responsabilidades, claro que por supuesto que los corruptos, asesinos, aliados del grupo delictivo de los Guerreros Unidos fueron otros, sí. Yo de eso estoy completamente de acuerdo y hay que decirlo así, hay que dejarlo claro así. Sin embargo, también hay una muy fuerte responsabilidad de quien esté, ¿no? De quien esté en el poder, bueno, porque además sabemos que Andrés Manuel López Obrador tiene toda la intención. Sabemos que colocó como responsable en la investigación a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como responsable de esto, ¿no? De indagar y llegar al fondo, y que no hay simulación y que no hay falta de voluntad. Pero también me parece que está tan intrincado y este pacto de silencio, como tú muy bien planteas, Ceci, ¿quiénes hicieron ese pacto? ¿De qué magnitud estamos hablando de poder que hay detrás de esto? Que para no romper un pacto es que debe de haber una cosa muy fuerte ahí detrás de quienes pactaron. Yo, la verdad es que me encuentro como en esa disyuntiva, como tú lo dices, Ceci. Se tiene que dejar claro que, bueno, yo en lo personal, tú en lo personal, Ceci, esta emisora Violeta Radio y en general muchas organizaciones, pues
tenemos toda la postura de que esto se esclarezca, de que los padres tengan respuesta, de que se haga justicia, todo lo que implica eso, hacer justicia. Pero por otro lado, yo también digo que es demasiada presión de ciertos poderes la que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de parte del ejército, por ejemplo. Y si es así, no dejo de preguntar, pues entonces, ¿cómo están las cosas? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas no puede llegar al fondo de las cosas porque hay un bloqueo para obtener la información necesaria para llegar a fondo. Entonces, que esta afirmación que haces, Maru, perdón que me atraviese así, nos podría llevar a la conclusión entonces de que el responsable es el ejército. Y entonces, frente a esta fuerte afirmación, ¿no? La cosa se complica porque entonces deslindas quizá de una responsabilidad a este grupo criminal que ya hemos mencionado, ¿no? Y el zoom se enfoca en el ejército. Entonces, creo que esa es la gran complicación que se tiene, ¿no? En la medida en que tú, ejecutivo, jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a decir de quienes no aceptan los informes que se han dado en estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estás encubriendo al ejército. Y entonces, al encubrir al ejército, estás encubriendo al responsable. Creo que ahí está la complicación, ¿no? En la medida en que encubres, entonces, estás encubriendo al responsable. Y determinas así de esta forma una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Maru, Silvia? Bueno, yo pienso que todo lo que había en el ejército de información, de archivos, ya se entregó. Yo pienso que eso es lo que ya sucedió. Sería muy difícil pensar que después de 5 años de gobierno, donde vaya que el presidente se ha metido a las estructuras del ejército, que hubiera más información y que hubiera algún tipo de, que los estuvieran solapando. Yo no lo creo. Yo lo que pienso es de que las estructuras tan duras y tan anquilosadas del ejército fueron ocultando este pacto y haciendo un pacto de silencio para que la verdad, donde ellos estaban involucrados, los elementos que hayan sido, que no saliera a la luz. Y por eso es que el presidente tuvo que pedir a los Estados Unidos esas grabaciones, esas informaciones, donde se daba conocimiento de qué era lo que estaba pasando porque estaban vigilando a los integrantes de Guerreros Unidos. Por eso es que se puede saber algo de en dónde estuvieron los jóvenes o que se afirma esto de que hubo 6 jóvenes que estuvieron vivos todavía algunos días más. Uh-huh. Y me parece que a lo mejor ahí es donde puede estar ocultándose alguna parte de la participación del ejército, pero no creo que todo. Yo creo que los que están hasta ahorita encerrados, tengo entendido que no solo Abarca y su esposa como responsables directos, sino también más de 100 elementos del ejército, que por cierto el Poder Judicial ha metido ahí también su cuchara, porque creo que no podemos no pensar que hay poderes fácticos que están muy interesados
en que el gobierno de ahora pues quede desacreditado, y qué mejor que el uso de un caso tan terrible como este. Claro. Pero yo sí matizaría, yo no pensaría que hay por parte de todo el Ejecutivo ahora, y más con el trabajo que ha hecho Alejandro Encinas precisamente pues para esclarecer este caso. Yo creo que ya no hay más información en los archivos del Ejército, pero que sí puede haber un pacto de silencio, pues para que no se sepa o no haya más señalados dentro del Ejército, si es que todavía hay más. Yo pensaría que eso es como importante. Maru. Pues miren, definitivamente creo que es complicado. Podemos alcanzar o mirar el alcance de estas, pues de la investigación y del informe que será publicado. Sin embargo, creo que hay un fondo al que es muy, muy difícil llegar. Por lo pronto, yo esperaría, sería como muy sanador para esta sociedad, para este gobierno, para nuestra relación con la justicia. Creo que sería muy sanador que pudiésemos tener un informe con datos contundentes y con algo que satisfaga nuestro deseo de saber, pero principalmente el deseo de saber de los padres y los familiares de los 43. Hay que decir además que no es un tema solo de justicia para 43 familias, es un tema de justicia para más familias. O sea, 43 son los que desaparecieron, pero hay estudiantes que fueron pues asesinados, como en el caso de Julio César Mondragón. Hay otro grupo de jóvenes, recuérdeme el nombre del equipo de fútbol. Sí. Los avispones. Los avispones. También las personas que iban en un taxi. También quienes fueron heridos. En fin, es un número mayor de 53 personas o 53 familias involucradas en esto. Y creo que, insisto, sería muy sanador tener un buen avance en este informe. Y pues por lo pronto les invito a ir cerrando para que podamos abordar nuestro segundo tema de este día. Pues yo cerraría diciendo que no podemos cerrar, obviamente, que tiene que continuar la conversación respecto a este tema, que por supuesto estamos sumadas nuestras voces a la de millones de mexicanos y a personas en el extranjero que exigimos exigimos saber qué pasó esa noche y dónde están los jóvenes, ¿no? Mañana pues tendremos información, quizás ya en estos momentos está transcurriendo información de cómo se está dando la marcha, y pues dejamos la temática abierta, Maru y Silvia, para siguientes programas, ¿no? Sí, claro que sí. Nada más reiterar que también, o sea, es de justicia, no solo para todas las familias directamente afectadas, sino es un caso que nos tocó el corazón, la mente, nos hizo dudar muchísimo del Estado en general, y nos demostró la cara más horrible del gobierno de Peña Nieto, y creo que pues necesitamos tener justicia y saber, y claro, pues hay que seguirlo abordando, hay que seguirlo trabajando, pero justicia para todos, no solo los 43, claro. Así es.
Maru, pues Así es. iniciemos la siguiente temática en los minutos que nos restan para concluir la cocina de este día, ¿te parece? Sí, claro que sí. Pues hoy hemos decidido dividir justamente el programa porque no podíamos dejar de hablar de esta fecha terriblemente emblemática ya en la historia moderna de nuestro país. Hay que señalar, hoy es 26 de septiembre, hoy se cumplen 9 años de la desaparición de los 43. Y pues nos vamos con el otro tema que agendamos para hoy, que tiene que ver con el registro de la y los aspirantes a coordinar eh, la cuarta transformación en la Ciudad de México, pues en los siguientes años, ser coordinadores de la lucha por la transformación del país y de la sociedad desde un partido que es Morena, y que, bueno, pues ya estamos metidísimas en la carrera. La semana pasada hablamos bastante de este tema y seguiremos así cada semana, pero hoy en particular queremos abordar pues este tema de la Ciudad de México, en donde Clara Brugada, Omar Harfush y el doctor López Gatell anunciaron, pero no solo anunciaron, sino ingresaron su expediente para pues entrar a la contienda, ser aspirantes a esta coordinación. Pues adelante, lo que tenga que comentar, queridas Cecilia y Silvia. Abro mi micrófono, perdón, lo tenía cerrado. Bueno, hay que decir que pues estamos hablando de la Ciudad de México, la entidad política más importante del país. Si bien no es la más poblada, no es la entidad con la lista nominal mayor, sí es la entidad política más importante, es dentro de este centralismo que distingue a nuestro régimen político, pues está concentrado aquí los tres poderes de la Unión, es la capital del país, es en donde en las pasadas... Permíteme un segundo, Ceci, porque me está entrando un ruido, me parece que es... Ya. Querida Silvia, si puedes cerrar tu micrófono. Ya, muy bien. Adelante, Ceci. Con un antecedente muy importante para el caso del Movimiento Regeneración Nacional, ya que estamos hablando de estas personas que se han registrado ya bajo esta forma, ¿no?, de coordinadores de los trabajos de la Cuarta Transformación, forma eufemística de decir que son aspirantes a candidatos por la gubernatura de la Ciudad de México. Bueno, teniendo el antecedente de lo que sucedió en el 2021, en donde Morena pierde, ¿no?, varias alcaldías que estaba gobernando, pues se convierte en un territorio de disputa política muy importante y muy interesante, porque pues no solamente a decir de lo que yo pueda percibir, sí creo que es una de las entidades en donde la contienda va a estar rudísima y en donde pues no podemos iniciar la carrera para la gubernatura, me refiero para el caso de las personas que tienen como preferencia a Morena y la alianza que podrá construir con otros partidos políticos, no lo pueden mirar de manera tan optimista, porque efectivamente se va a dar una ruda contienda por quién va a gobernar este territorio tan importante que se llama Ciudad de México, Maru. Con ello iniciaría. Silvia. Silvia, ¿qué te parece lo que ha
Pues de ayer a hoy ha sucedido respecto del registro de estas aspirantes a la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación para la Ciudad de México. Pues estoy totalmente de acuerdo con Cecilia. Efectivamente, la Ciudad de México, por ser la capital del país, y creo que la segunda más poblada después del Estado de México, pues tiene un padrón electoral de mucha importancia. Pero no solo eso, sino lo que ha significado también para el movimiento de izquierda o para los movimientos liberales sociales, tener abanderados, pues que tengan que ver más con la vocación de avanzada de la Ciudad de México. Y ahora tener a 3 candidatos, digamos, virtuales, porque es Clara Brugada, no virtuales, sino todavía ya inscritos, y que quizás se podrían inscribir otros más, no lo sabemos aún, pero el tener a Clara Brugada, que tiene pues como muy buenos números, a Omar García Harfuch, que también... Híjoles, creo que perdimos a Silvia, Ceci. Sí, Maru, si quieres continuar. Bueno, sí, en el sentido de quienes se han registrado, pues es, como lo mencionaba hace unos momentos, Clara Brugada, ex alcaldesa de la alcaldía, valga la redundancia, más grande, más poblada de la Ciudad de México. Pero ya regresó Silvia. Ya, Nos estabas diciendo, Silvia. sí, perdón por la conexión, pero así se pone de repente. Sí, decía yo que como estas 3 candidaturas o aspirantes a ser los candidatos por Morena para la Ciudad de México, pues como que elevan, desde mi punto de vista, la competencia también para el Frente Amplio por México. ¿Cuáles son esos otros o otras candidatas que se van a lanzar? Por lo pronto a mí pues llama la atención tener de candidato pues a un policía, porque Omar García Harfuch pues, es un policía. Yo todas las entrevistas que vi por ahí, pues así más o menos contestaba en varias entrevistas. Y también vi a el doctor Hugo López-Gatell, pues que todavía no está medido, vamos a decir, sobre sus posibilidades de ser bien aceptado, pero ahí hay que contemplar como las críticas bastante fuertes y duras que le han hecho por el manejo de la pandemia en pasada ocasión. Y pues sí resaltar, la verdad, mi corazoncito feminista está con Clara Brugada, porque a mí me parece que el trabajo que ella hizo ahora, también muy acompañada del trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues posibilitó tener mejores resultados. El trabajo que más me llamó la atención es tejido social que fue haciendo, no solo para las utopías, no solo con obras, no solo con recintos o espacios, sino el trabajo con las comunidades, con las familias, con las personas que se hizo, que es parte de lo que hemos hablado durante mucho tiempo, que nos dedicamos a las ciencias sociales, la necesidad de recomponer el tejido social, de darle confianza a la ciudadanía con gobernantes que traten tus problemas, que te hagan caso, que no te tiren de alurias, sino que realmente tomen en cuenta. Y esta vena de feminista y de atención a los cuidados, al trabajo de cuidado no remunerado y al trabajo de cuidado remunerado, pero solo me refiero más al trabajo de cuidado no remunerado, que básicamente lo hacemos las mujeres, pues tiene una visión que sería muy importante poder extender a otras áreas, a otras alcaldías,
y que yo pienso que tuvo muy buena oportunidad de gobernar, pues eso, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, Más de pero 2 no solo millones. eso, sí, la más compleja. Creo que es una de las más complejas por toda la composición, por la composición social y por el abandono de muchos años, donde no se satisfacieron las demandas de la población. Entonces, tomar en cuenta esas dificultades y ver los resultados que plantea Clara Brugada, pues a mí me hace tener esperanza. Ahora, ¿cómo podemos leer lo que están haciendo si Morena lanza 3 candidatos, vamos a decir, fuertes? Pues claro que les importa mucho la Ciudad de México y yo creo que van a hacer un ejercicio tipo a nivel nacional para recorrer el territorio, para tener el termómetro de cómo siente la gente a las diferentes candidaturas y resolver un problema que se podía hacer muy grande con quién va a ser el sucesor. Después Sí. de la presidencia, seguramente la candidatura de la Ciudad de México, pues va a ser de las más reñidas. Claro, creo que sí, definitivamente. Sí. Yo, No a mí sé. me surgen varias preguntas, más técnico-metodológicas, quizá. Justamente es, em, ¿ustedes saben o prevén que alguien más, aparte de quienes ya mencionamos, se esté inscribiendo pues a ser aspirantes para la Ciudad de México? Esa es una. La otra, ¿cómo va a ser? También va a ser a través de una encuesta, ¿no? Sí. Que como se defina. Y la tercera pregunta, un poco con colmillo. ¿No creen que efectivamente hay un plan armado para que hubiese estas 3 candidaturas? Y bueno, ya la cuarta, que no es pregunta, es un comentario, es, o sea, ligado a la tercera pregunta, es porque efectivamente colocar a un policía como aspirante a coordinar los comités está muy extraño, suena muy extraño, pero además porque no podemos pensar que hay inocencia o falta de experiencia o falta de visión política. O sea, no, tenemos la experiencia de Mancera, ¿no? Que también era un policía. Entonces, y que fue un desastre para esta ciudad en el periodo justamente de 2012-2018, que coincidió Con Marcelo. justamente con Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. La presidencia de Peña Nieto y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Mancera. Entonces, bueno, ese es un comentario, porque me parece sumamente extraño que efectivamente un policía esté postulándose, pero además dentro de Morena, al que además se afilió muy recientemente, hace unos meses apenas, 6 meses me parece. Entonces, bueno, Ceci Figueroa, tu opinión. Bueno, a diferencia de lo que fue el proceso para la selección a nivel federal, no miro en este proceso para el caso de la Ciudad de México una rispidez y una disputa tan abierta entre los aspirantes. O sea, no lo percibo como era clarísimo para el caso de Marcelo Ebrard y el equipo de Claudia, ¿no? Eso no lo veo. Hemos visto descartes, ¿no? El descarte de Monreal, el propio descarte de Noroña, que en algún momento también dijo, pues yo quiero, el descarte del propio Mario Delgado. Yo no creo que vaya a haber más
inscritos, ¿no? No, porque no en el radar pues no han aparecido. Yo creo que no los habrá, porque si no estaría complicándose más el proceso, ¿no? De alguna manera el proceso anterior dejó enseñanzas y creo que una de ellas fue pues que participaron tantos, ¿no? Creo que con 3 es más que suficiente para la definición y repito, no veo así como que una rispidez, ¿no? Como si lo miramos en el anterior proceso. Creo que en el caso de Omar García Harfuch ha sido producto de la imagen que crearon los medios de comunicación y que pues él, dentro de sus aspiraciones válidas que puede tener cualquier funcionario que quiera participar en un proceso de elección como representante popular, pues aprovechó una oportunidad y su buena relación con la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues como que le hizo pensar que cabría la posibilidad, porque no hay que perder de vista que todas las encuestas que se han estado realizando, pues ponen al hombre a la cabeza, ¿no? Sí, se señala a Clara Brugada como la mejor alcaldesa, fue el año pasado mencionada como tal, también a inicios de este año la mencionaron como tal, se ha resaltado enormemente el trabajo que ha hecho, que hizo en Iztapalapa, difundido en las televisoras importantes. No fueron trabajos que hayan sido omitidos para los medios, por supuesto que ha sido muy destacada la labor que ha hecho Clara, pero ciertamente en términos de encuestas, pues no hay que perder de vista la buena colocación que tiene Omar García Harfuch, y hablando con toda honestidad, pues también me declaro desde mi corazoncito feminista, pues una deseosa de que la encuesta la gane Clara. Vamos cerrando nuestro programa. Claro, sí. Se nos acabó el tiempo. Sí, yo creo que todavía hay que esperar, ¿no? Hay que esperar cuáles son las mediciones que vienen. Coincido totalmente con Cecilia. La figura de García Harfuch fue también muy apadrinada, muy sostenida por los medios de comunicación. De hecho, si uno hace un comparativo de cómo trataron a la doctora Claudia Sheinbaum cuando estaba siendo candidata para la Ciudad de México, al trato que ha recibido ahora García Harfuch, pues es bastante diferente. Hay un trato muy amable, no lo interrumpen tanto y demás. Pero este arroz apenas se está poniendo a cocinar, todavía nos falta ver. Y yo creo que sí es una estrategia de Morena, lanzar estas candidaturas para recorrer el territorio, meter el termómetro de la opinión ciudadana, y además sí oí yo a la ex jefa de gobierno decir que el método va a ser mediante encuestas, y encuestas pues ya no puede ser como las que hacían antes, sino tienen que ser un poco parecidas a las encuestas que se hizo a nivel nacional, y eso resuelve pues los conflictos que se podrían crear en la sucesión, y además le da segundo o primer lugar o tercer lugar, y entonces a partir de eso tener una negociación sobre cómo participar a la mejor en los gobiernos, ya sea federal o en el gobierno local. Eso yo diría, y pues se puso muy buena la discusión. Qué gusto poder conversar con ustedes. Gracias. Pues, muchísimas gracias, está re buena la charla, pero como todo en radio, como toda la vida, tenemos que parar aquí y retomaremos esta conversación el siguiente martes a las 4 de la tarde, ya saben, en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Estuvimos con ustedes Maru Chávez, Cecilia Figueroa y Silvia Solís, quienes estamos ahora en la cocina de Chabela de las 4 de la tarde.
Nos escuchamos, queridas compañeras, el siguiente martes. Hasta pronto. Claro que sí, un abrazo grande y nos conectamos el próximo martes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.